conductor de todas las eras y todas las épocas, un hilo conductor espiritual. Yo sí creo que haya, para nosotros los católicos, ese hilo conductor es el Espíritu Santo, que es, por supuesto, que con su gracia acompaña todas las eras y está presente en todo el desarrollo y crecimiento espiritual. Es el que nos une, es el que hace posible que tengamos esa comprensión de la fe, ese diálogo. También creo que nuestros pueblos ancestrales nunca estuvieron desprovistos de fe. Estuvieron acompañados de ritos, de religión, que es otra cosa, que es un lenguaje humano, es un revestimiento de la fe, pero lo más importante es la fe, que es como un sentido de la vida, trascendente, profundo, que nos ubica. Es precioso la fe común, la fe ancestral de ayer, de hoy y de siempre, esa fe que se hilvana por el único Espíritu, nos enseña la sabiduría de la fe, es decir, nos ubica. Primero, ¿quiénes somos? Lo que dice el mundo que somos es una cosa, son convenciones, son muchas veces cosas absurdas como identificarnos por lo que tenemos, o por lo que podemos, o por lo que sabemos, ¿sí? Eso no es la identidad, hay algo más profundo. Y entonces la fe sí nos recuerda que somos personas indigentes, existencialmente hablando, que no tenemos más que necesidades básicas y que otras necesidades impuestas por el mismo sistema capitalista en realidad son superfluas, son convenciones. En el fondo todos somos iguales, aunque distintos, pero somos iguales. Después, más allá o adentro de la apariencia, somos personas que tenemos una vida compartida y también hechos comunes. Todos nacemos, desde que nacemos somos migrantes y nuestro tiempo va avanzando desde que nacemos y nada nos llevamos, nada. Por eso las personas que influenciadas por el sistema capitalista se apegan a las cosas y también apuestan el éxito de su vida en la acumulación de bienes, son personas necias, ignorantes y ciegas, porque el mundo capitalista les puede decir exitosos, pero para nosotros son personas fracasadas, porque optaron por lo que nunca se van a llevar y desperdiciaron la única vida que tienen para disfrutar a sus hermanos, disfrutar la tierra, pero ellos no tienen sabiduría porque para ellos la tierra no es sagrada. La tierra es un vil medio, un comercio, un artículo más comercial que puede sacrificarse para acumular más riqueza para unos cuantos, ni siquiera para el bienestar de los demás. Entonces, con eso se enferma, se lastima la sociedad, con esa desigualdad, se lastima la tierra, que es nuestra madre y que nos da la vida, y además se entra en un engaño, porque el hombre egoísta mismo, ciego, él mismo se hace los papeles de factura, de ticket de compra, para justificar que son los dueños, cuando que el único dueño es Dios, Pachamama. El único dueño es Dios. Es Pachamama, nuestra madre tierra, y Dios, ¿verdad? Dios que, como lo conciba cada quien, pero es eso. Entonces sí hay una línea espiritual que traspasa todas las épocas, todas las culturas, es un común denominador, no importa como cada quien le llame. Y también nosotros tendemos, porque fuimos creados en conjunto, fuimos creados como comunidad, nuestra vocación es la comunidad en el contorno de la Madre Tierra. Y nosotros tenemos también un destino común que se va realizando aquí en la Tierra, pero también es un destino trascendente. Nosotros sabemos por la experiencia humana que tenemos que la Madre Tierra la tenemos que dejar, pero entramos en una vida superior, yo creo en esa vida superior, donde todas y todos tendremos que aprender en esta vida
a convivir y a respetar y amar. Todo se va a quedar, lo único que va a pasar es el amor. Entonces a mí sí me parece muy importante este Pacto Mundial Consciente, y también creo en esas Naciones Unidas del Espíritu. Sí creo en eso, porque es otra forma bellísima de llamar el reino de Dios. Para Jesús, voy a obsequiarles un libro pequeñito, ¿verdad? Gracias. Que lo hice durante 35 años de soledad en la montaña, en la más hermosa pobreza, porque no hay que quejarse de eso, nada más una miseria que yo nunca había conocido, pero al mismo tiempo una riqueza muy grande. Y el reino de Dios no es otra cosa más que eso. El reino de Dios es esa utopía que nosotras y nosotros buscamos. No importa cómo le llamen, pero es un proyecto universal. Jesús lo propuso, lo delineó, lo intuyó, nunca lo vio, porque fue una utopía, pero él mismo empezaba a dibujarlo con sus acciones, con sus relaciones, sobre todo con Dios, con la naturaleza, con la creación y con él mismo. Por eso pienso que es importante, esto no es extraño. Me parece a mí que toda esta iniciativa, esta obra es de Dios y es del Espíritu Santo, totalmente es de Dios y el Espíritu Santo. Y también nos está recordando que para salvar este mundo del capitalismo y de las desviaciones capitalistas, tenemos que volver a la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales, porque son los únicos que guardan esa cordura ante el respeto a la Madre Tierra, el respeto a Dios y el respeto también a las personas. Yo he descubierto en las comunidades, en los pueblos originarios, una gran sabiduría de darle a cada quien su lugar, respetarlo, y las cosas materiales solamente son un medio. Y tenemos que renovar y purificar nuestra humanidad, nuestra sociedad, de todas esas contaminaciones que nos han venido del sistema capitalista, de haber desplazado a Dios para poner el dinero y para desplazar al ser humano y valorarlo según lo que tiene, y no con la sabiduría que tienen nuestros hermanos de pueblos originarios. Entonces yo bendigo a Dios que hayan venido. Yo creo en esta vida que Dios ha puesto en ustedes, y sin duda seguiremos caminando hacia ese punto de unión que nos haga compartir el reino de Dios, llamémosle como le llamemos. Hubo un hombre muy sabio, un jesuita en el siglo pasado, que hablaba de un proceso muy hermoso de transformación que él le llamaba partir del punto alfa, que es un origen común, a un punto común también de llegada, que es el punto omega. Ese punto omega es cuando todas y todos lleguemos a la comprensión de la fe, no de las religiones. Las religiones son muchísimas, nunca vamos a ponernos de acuerdo en las religiones, y además son expresiones legítimas de la diversidad, pero sí en la fe. Hay algo común en esa espiritualidad común de la fe que sí podemos apreciar todas y todos, y es algo hermoso porque esto común de la fe, fíjense, solamente se puede dar partiendo de la diversidad. La fe jamás será sinónimo de uniformidad. El poder es el que uniforma la vida e ignora la diversidad. El poder nos uniforma y nos controla, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, jamás va a ser controlado porque nos ha hecho, miren, nos ha hecho diversos. Y lo hermoso es converger, no estar a fuerza, no estar condicionados, sino por la voluntad, por la convicción, ¿verdad? Por ese convencimiento del que habla, podemos nosotros llegar a un espacio común, encontrarnos, ser hermanos y seguir luchando pacíficamente por la vida. Bien. Yo quisiera comentar algunas cosas. Lo digo en la organización, yo soy un soldado que obedece y construye todos los días. Nos enfrentamos con una falta de amor entre nosotros,
En este país está la violencia todos los días caminando. Sí. Y es terrible, terrible que en las zonas donde más pobreza hay, donde más necesidades hay, está metida la violencia. Y efectivamente, por lo que comenta el padre, el sistema en el que estamos metidos, el asunto de buscar el dinero sobre el dinero, sobre el dinero, está metido el narcotráfico, las decisiones de los políticos, todos esos temas que se dicen en la prensa, pero que los compañeros lo viven todos los días. O sea, no es posible que lleguen narcotraficantes y ejército a la casa de los campesinos con el pretexto de buscar armas y generan violencia terrible. No es posible que los jóvenes que tienen 15, 16 años se les ofrezca pagarles 2,000 pesos a la semana para que estén cuidando las entradas y salidas de los pueblos. Los halcones famosos, donde no hay posibilidades de escuela, no hay posibilidades de trabajo, no hay posibilidades. Es decir, la necesidad de trabajar y de unirnos para transformar esta situación es urgente y es necesaria. Y por lo que he venido platicando con Dorian, que es muy entusiasta, Dorian, cree verdaderamente en lo que hace, yo creo que estas formas de organizar del Pacto Mundial y las Naciones Unidas del Espíritu nos tienen que dar luz a nosotros para caminar. Y como en la organización tenemos posibilidades de ver a nivel nacional cómo anda Veracruz, cómo anda Tamaulipas, cómo anda, y nos juntamos periódicamente para platicar lo que sí se gestiona, viviendas, tierras, proyectos, mejores niveles de... Nosotros decimos, buscamos la dignidad de los compañeros, ¿no? Del ser humano, de los que están con nosotros, y nos reunimos periódicamente para esto. Justo esta semana tenemos reunión, le llamamos comisión política, llegan los dirigentes estatales y nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, en tareas, en planes de trabajo. ¿Cómo hago para ayudar, para que me ayuden, para que hacer llegar esta forma de aprender desde la fe? ¿Cómo hago para que también cuando hablamos de tierra, cuando hablamos de un proyecto, podamos hablar de este tipo de cuestiones en la organización, para que se vaya difundiendo, para que vaya penetrando entre los grupos campesinos que están con nosotros? Nosotros decimos ser 120,000 compañeros en la organización porque nos afiliamos por un sistema a nivel nacional y cada quien pone su nombre y sus características socioeconómicas. Capacitamos permanentemente sobre la ley, sobre el programa, sobre esto, sobre el otro, pero creo que el espíritu lo hemos dejado, no hemos podido, no hemos sabido hablar de esos temas. Yo lo he detectado desde hace varios años, digo, bueno, en la organización hablamos de muchas cuestiones materiales, pero no hablamos del tema espiritual. Y yo en este espacio encuentro que nos pueden enseñar a hacer eso y que ayuda, porque van muchos jóvenes con nosotros, hay miles de mujeres con nosotros, hay hombres que trabajan todos los días la tierra, a pesar de que ya no les da para encontrar un ingreso digno, se sigue trabajando la tierra. ¿Qué hacer para cuidarla? ¿Cómo cuidarla? O sea, todo esto que este grupo y más personas que están trabajando en el mundo, ¿cómo podemos hacer que en la organización y en las demás organizaciones, porque somos amigas de varias organizaciones campesinas, y así como opinamos en temas políticos, también opinamos en temas de organización, y nos juntamos con la CLOC. Somos parte de la Latinoamericana de Organizaciones Campesinas, somos miembros de ellos, de la CLOC y de Vía Campesina también. Y entonces, ¿cómo juntamos todo esto para podernos ayudar y poder aprender? Y sé que en otros lugares del mundo hay problemas, pero creo que en este país urge poner, semillas de paz, semillas de amor, semillas de esperanza, porque si no, no podemos avanzar. Carmen, pero yo creo que no puede haber esas semillas si no hay conciencia. Todo lo que no se siembre en la conciencia es estéril y es inútil, porque hay fuerzas, hay influencias, hay malos ejemplos, hay violencia que impiden realmente dar una respuesta humana, sí, profundamente desde nuestro interior. Y entonces hay que trabajar mucho en la conciencia para que la gente realmente opte por eso.
Perdón, hay agua y también, discúlpeme, hay un bañito aquí abajo. Okay. Si gustan pasar al baño, están en su casa, de verdad. Gracias. ¿Desayunaron? Sí. ¿Sí? Gracias. Si quieren alguna fruta, alguna cosa, por favor me dicen. Muy bien, gracias. Las frutas de las palabras. Sí. No solo de pan vive el hombre. De la conversación me parece que se está tejiendo hacia canalizar los esfuerzos a una posible acción práctica. Y sobre la mesa pongo el tema de la conversación que se llama Universidad de Sabiduría Ancestral. Sí, yo estoy de acuerdo que ese es el tema, pero no solamente es ancestral, porque el Espíritu Santo y la acción de Dios no es cosa de la antigüedad. Nosotros tenemos raíces en la antigüedad, podemos verificar el paso de Dios en la antigüedad, pero el Espíritu no se para porque tiene vida, nos va a acompañar toda la existencia del ser humano. Entonces, sí, ancestrales, tenemos que aprender mucho. Yo esa palabra la veo muy vigente, fíjense, ancestral, en contraposición con toda la contaminación capitalista, con toda la obstrucción, la distorsión que nos ha hecho el dinero. El dinero entendiéndolo en forma negativa, porque el dinero es bueno, pero no como un fin, sino como un medio. Y entonces, lo que hay que hacer ahora, fíjense, sí, la sabiduría ancestral, recuperar la sabiduría que sigue presente, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no se cansa, sigue suscitando estas formas hermosas siempre. El problema, no es solamente reconocer estas manifestaciones de Dios, sino cómo transmitirlas, porque nosotros tenemos conciencia de ello, pero cómo transmitirlas a los demás. Cada quien lo hace de manera como puede, ¿no? A mí me desespera mucho la hermana Lupita, yo celebro muchas veces aquí, y mi tristeza, mi desesperanza, mi desesperación, ¿verdad? No angustia, pero sí desesperación, es la inconsciencia de la gente. Yo digo, ¿cómo poder hacer para que la gente tome una conciencia? Toda vez que el Estado aliena esa conciencia, la manipula, administra la inconsciencia, administra la ignorancia, administra el miedo, administra la pobreza, todo lo administra para mantenerse en el poder. ¿Cómo hacerlo si nuestra institución eclesiástica, ¿verdad?, también está comprometida con las cúpulas del poder? Y cómo en lugar de trabajar todos sus recursos, que son muchísimos, por la conciencia, no lo está haciendo y solamente está manteniendo culto, rito, clientes, y no está despertando mayoritariamente a la gente para lo que hemos vivido. Ese es el problema. Entonces nosotros tendríamos que buscar cómo le vamos a hacer. Yo les puedo decir yo cómo le estoy haciendo. Yo le estoy haciendo como denunciando. Gracias a Dios me puso un micrófono que se llama Fama, que para mí no es nada, es como ponerme esta camisa y quitármela cuando yo quiera, pero es un micrófono en favor de nuestra causa. Y entonces, si yo le digo a la gente no tengan miedo, yo debo de dar ese ejemplo. Y si yo digo yo creo, es que tengo que manifestar que yo creo. Y decirle lo que no le dice la jerarquía católica al gobierno hipócrita, simulador y corrupto, ¿verdad?, que tenemos, yo sí se lo digo. Y es una manera de decir a la gente, no tengan miedo, hay que decir las cosas como son. Y cada día que tomo el periódico, veo las declaraciones de Enrique Peña Nieto, y de veras que se me retuerce el estómago del coraje. ¿Por qué? Porque es tan cínico, tan hipócrita, y dice cosas como si de veras fueran la verdad. Tratándose de los periodistas, hermano, el otro día estaba yo leyendo en el periódico, decía, no sé, más o menos, tenemos que mantener las condiciones de libertad de expresión para que en México siga respetándose la libertad de prensa. Bueno, yo digo, pero ¿cómo puede ser tan cínico? Y por supuesto que yo le contesto en Twitter, que es lo que yo puedo contestar, ¿verdad? Y cuando yo puedo en conferencias de prensa y en los foros donde yo voy, siempre denuncio al gobierno. Entonces, no se puede tener una paz traicionando la justicia.
Yo pienso que la paz solamente se puede lograr con la justicia. Si no entramos por la justicia y reconociendo la dignidad de las personas, yo no creo que pueda haber paz. Con su permiso, Sí. son tantas cosas interesantes que se han escuchado hasta el momento y siento que algo muy bello va a salir de todo esto para Claro todos que sí. nosotros. Donde dos Sin o tres. embargo, cuando yo le escuché hablar en la tele que la falsa ideología del dinero es lo que le han puesto como lo máximo, que tiene todo el mundo enloquecido. Eso nos lleva a dos partes: la revolución sin espíritu y el capitalismo sin espíritu y las Naciones Unidas sin espíritu y los gobiernos como Peña Nieto sin espíritu. Vacíos, claro. Y de eso podemos hablar todo el día porque cuando uno ve que gente no tiene espíritu duele. ¿Existe alguna solución para esto? Sí, en un sistema. En los trabajos con doctora Vandana Shiva y en la fundación es ella del Pacto Mundial Consciente, hemos concluido que la concientización individual es la única forma de que podemos producir algún cambio. Sobre todo cuando se ve como los medios tienen a la gente manipulada hasta el máximo. La concientización, por ejemplo, si tomamos toda la colectividad del Homo sapiens que se está moviendo en esta mesa, no habrá problema. Todos solucionamos amorosamente del planeta, porque no son problemas de otro mundo, son de nuestro mundo. Pero porque entonces no funciona con tanta gente que hay. Es por esto, porque todos están teniendo Dios dinero arriba. Y no hay ninguna reglamentación, ni un control, ni una fiscalía de personas con integridad. Por ello, en la formación, o lo que propone las Naciones Unidas del Espíritu, con sus 9 puntos muy simples, que yo los leo con mucho gusto, ¿sí? Se propone una espiritualidad universal que podemos casi insistir que la gente la acata. Que la realicen y la apliquen es otro tema, pero que primero la acaten y dicen, sí, eso es verdad. Como los derechos de la madre naturaleza, sí, pero después, como dice el padre, lo vean como una bola para sacarle plata. Claro. Y cuando lo vean así, lo manejen así y nadie los puede frenar, el problema sigue. Entonces, la reglamentación tiene que venir de una espiritualidad propia, que es más idónea de los jóvenes y de los que no tienen dinero, los que no están comprometidos con sistemas de enriquecimientos. Y ese sería un cambio que inclusive se está viendo, lo que está, por ejemplo, los apaches, la gente de Norteamérica, podían hacer todas sus reuniones los hombres, pero nada valía si el círculo de las abuelas no autorizaban lo que han decidido. Las mujeres santas ahí tenían la última palabra. Para un ejemplo, pueden ser las mujeres, las abuelas, los inocentes o los jóvenes con espíritu revolucionario. Lo que quiero añadir aquí va a doler un poquito, me perdonan. Hay una matemática de la violencia. Y esta matemática de la violencia es en un mundo donde sicarios existen por todos lados que matan a sueldo y donde nosotros vemos miles de ejemplos donde realmente la causa de la matanza nuevamente es el dinero nomás. Ni siquiera los intermediarios de la matanza son conscientes que están haciendo. El tipo que invierte la plata en Europa no sabe que para sacar
un interés de su dinero, el banco tiene que invertir en cosas como por ejemplo más aceite de palma, que significa más eliminación de campesinos en este sector, que clima perfecto para la palma. Entonces, pero el inversionista no sabe esto. El único que mate finalmente, que aterrice a la gente, y a él le dice no hay de matarlos porque son enemigos nuestros, porque mataron al amigo nuestro, ¿no? Entonces nadie sabe qué meta. Pero hay otra cosa de la matemática de la violencia. Esto es, nosotros no somos vegetarianos fanáticos. Si mis hijos se mueren de hambre, yo también pescaría y les daría algo de comer. Los pueblos ancestrales, la mayoría, practicaban cacería o algo así. Sí. Algunos vegetarianos, los aymaras, por ejemplo, casi vegetarianos, depende del hábitat donde vienen. Pero la matanza, nunca en el planeta se han matado tantos animales y tan crueles como hoy, donde criamos millones y millones y gastamos todos los granos del planeta que podrían alimentar 9 veces más el número de la humanidad si consumimos los granos directos. Y esta matemática de la matanza de los animales se ha vuelto la matanza de los seres humanos a sueldo. Ya ahora el ser humano no tiene más un derecho, es otro número, es otro animal. Por eso es muy importante la propuesta de que, como dice aquí, se lo lea, leemos aquí, consideramos que toda la naturaleza, elementales, minerales, animales, plantas, selvas, ríos, montañas, humanos, planetas, estrellas, así como lo invisible, no son recursos, son nuestra familia, por lo cual es fundamental vivir juntos en armonía. Entonces, esto nos lleva en términos de la matemática de la matanza a tener que hacer una gran oposición a esta depredación de una Amazonía, solamente para que los europeos puedan comer más carne. Ninguna otra razón tiene. Y ni siquiera los europeos son beneficiados porque solo se enferman con toda esta carne roja que están comiendo. Y la Amazonía es irrecuperable. Necesitamos millones de años para que esto está otra vez. Entonces, esa matemática se ha ignorado en la mayoría de los movimientos del medio ambiente. No hablan de esto. Entonces, por ello, la propuesta de la Declaración de las Naciones Unidas del Espíritu es que necesitamos abrazar algo muy bello y ahora después lentamente nos concientizamos qué significa esto para nuestro modus vivendi. Para nuestro modus vivendi. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿El televisor nos sirve? ¿O mejor lo sacamos? ¿O solo para programas culturales? Ya me están haciendo hablando. Las redes sociales ya son más que eso. Exactamente. Esto y para eso hay de tener la libertad que cada uno siente, como en el círculo de la palabra. Quien tiene el palo de la palabra, si la puede hablar, después escucha. Entonces, esa manera, si usted lo desea, yo puedo leer estos 9 puntos para que lo tenemos. ¿De dónde viene? El que nos da las letras, los verbos en diferentes idiomas. Claro. Y ese es obvio. Nos hace entendernos. Sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Entonces, fue una reunión donde habían como 60 abuelas y abuelos de diferentes tribus y ellos firmaron juntos: reconocemos como nuestra ley de origen a la madre, padre, creadores que se manifiesten y expresen en el orden natural, y por esto nos declaramos las Naciones Unidas del Espíritu. Segundo, proponemos un camino, unos pasos para educar seres humanos verdaderos, basados en nuestras formas de vida. Tercero,
Invitamos al ser humano olvidado de su memoria ancestral a que venga a beber de esta fuente de sabiduría ancestral. 4. Consideramos que toda la naturaleza, ya lo hemos leído, yo repito, elementos minerales, animales, plantas, selvas, ríos, montañas, humanos, planetas, estrellas, así como lo invisible, no son recursos, son nuestra familia, por lo cual es fundamental vivir juntos en armonía. 5. Manifestamos que la interculturalidad y el diálogo de saberes favorecen el reconocimiento de nuestra humanidad común en el respeto por las diferencias para la construcción de acuerdos comunes basado en la ley de origen de cada uno de los pueblos ancestrales. 6. Declaramos que nuestra espiritualidad no es una forma religiosa exótica, sino una manera de vivir en acuerdo con todos los seres, la naturaleza y el universo. 7. Reconocemos a la mujer, a la Madre Divina Universal, mas no el modelo de belleza pasajera que origina la idea de que podemos poseer y controlar a ella y el mundo. Número 8. Somos el cumplimiento del sueño de nuestros ancestros. Nuestros pueblos ancestrales tienen el silencio para saber escuchar y la palabra para saber hablar y proponer. Esta es una propuesta de educación que pone en el centro el ser y la convivencia en armonía con todos los seres visibles e invisibles. Estos pasos que educan son una urgencia para la humanidad. Así, con los fundamentos de la tradición ancestral, se levanta esta nueva, antigua humanidad unida en las nuevas esquinas del mundo. 9. Anunciamos que nuestro sistema de gobierno es cosmogeocracia, el orden gobierno del cosmos, ligado al orden gobierno de la Tierra, donde todo está interconectado. Para cumplir con esto, debemos extender, compartir y alistar los terrenos para que la semilla del corazón humano germina y prospera. Fue en la Kiva Abiyala, en el territorio Muisca de Colombia, 12/12/2015, donde los pueblos originarios y mestizos trabajan juntos para proteger a la Madre Tierra y a todos los seres. Yo a esto no le pongo un pero. No, porque es evangelio puro. Es evangelio puro. Solamente agregaría dos palabras agregaría a esto. Cuando hablamos de esa riqueza ancestral, yo agregaría y perenne, porque no es un objeto de museo, no es un objeto de arqueología, no es algo muerto, no, es algo vivo y vigente. Vale. En los papeles elaborados de esto, este mismo punto tuyo fue completamente tratado. Qué bueno. Sí, no es de museo, es lo que nos sirve al momento de satisfacción para todo eso. Sí, claro. Yo lo digo, ustedes lo tienen claro y nosotros lo podemos entender, pero es necesario explicitarlo, porque mucha gente entiende esto como un retroceso. Fíjense, lo entiende así, como un retroceso ancestral. Ya van a empezar con cosas antiguas. Sí, pero es ancestral y al mismo tiempo es perenne, porque es vigente. ¿Sí? Es como yo, fíjense, voy a poner un ejemplo. Un día alguien me dijo: padre, usted está muy adelantado para su tiempo. Así me dijeron un día. Su mentalidad, su apertura, su visión es muy adelantado. Y yo rectifiqué. Yo dije: no estoy adelantado, más bien retrocedí 2000 años, porque 2000 años el origen es Jesús. Todo lo que yo estoy diciendo, Él lo había percibido, y esa apertura y todo esto es sabiduría de Él, es sabiduría de Él. Por eso digo, sí es necesario para mí explicitarlo,
y no quedarnos nada más en lo ancestral, sino en lo perenne, porque lo ancestral es perenne. Si no fuera perenne y si no fuera vigente, no lo buscaríamos y no sería la respuesta a estas desviaciones de envejecimiento de la humanidad, que es el capitalismo. Porque es un envejecimiento, es una deformación, es una distorsión. Y la otra, cuando hablan de humanidad antigua, también tienen que decir humanidad antigua y nueva, porque somos una sola trayectoria, una sola familia. Dice nueva y... Dice nueva antigua humanidad. Perfecto, Sí. Eso me gusta. Esas dos cositas nada más yo, y qué bueno que ya las contentan ustedes. Lo demás yo iba traduciendo, cuando estaban hablando de todo esto, lo traducía al lenguaje pues cristiano, y es lo mismo, es como un común denominador realmente muy evangélico, ¿eh? Yo creo que no hay objeción de esto, pero para nada. En diciembre va a haber una kiva, que pues es precisamente un rezo que se celebraba hace miles de años, pero se perdió. Y el indio Tigre Pérez, yaqui del norte, heredando de los Anasazis, que es el origen de la kiva, recupera esta kiva hace 80 años y transfiere el servicio a Heriberto Villaseñor, quien hoy es director de Raíces de la Tierra, que está llevando las kivas a todo el mundo. Y de una de esas kivas, que fue la que se celebró en Colombia, en el templo a Krishna, que se llama Bársana, ese sitio, es donde se reunieron los abuelos de todo el planeta, y a partir de una kiva es donde nacen las Naciones Unidas del Espíritu. Por eso, al mismo tiempo que les cuento, también les invito para que pongan allí en el switch que tenemos una kiva en México en diciembre de este año, a la que están muy invitados. En la página 53 tienen todos los puntos anotados. Gracias. Estos mismos. Lo mismo. Perfecto. Va a ser en Ixtlán del Río y te voy a mandar toda la info con Paola. Ixtlán es En Nayarit. Juárez, de Oaxaca. No, en Nayarit. En Guadalajara. Porque ok, perfecto. O sea, sí está como sí. cerca de Guadalajara, pero ya es el estado de Nayarit. Que hay muchos islanes. Todo eso, Sí. todo eso va a ser una preparación para una kiva que Gurudev y Heriberto Villaseñor están ayudando, sirviendo para realizar, que es un evento que va a ser muy especial porque hace miles de años también que se celebra el Kumbh Mela en la India, y cada 12 años hay una reunión masiva que es precisamente en el 2019 que se cumplen esos 12 años, pero además de eso se va a llevar la kiva al centro de los templos más sagrados de la India durante 7 días. Entonces el trabajo que estamos tratando de servir es también para invitar a líderes espirituales y culturales de todo el planeta para que nos acompañen en ese rezo en la kiva Kumbh Mela 2019 en la India, para lo que te mandaré información y nos haces un cachito y nos acompañas 7 días a la India o un mes entero, porque vamos a estar un mes viajando según como estés de tiempo. Aquí por el de México no lo tengo. ¿Usted sabe qué es una kiva? Háblame de tú, somos hermanos. Se llama el templo del corazón de la Madre Tierra. Kiva. Kiva. ¿Con K? Sí, con Con K. K. ¿Y B chiquita? Sí. 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 Y es un hueco de 2 metros de profundidad y 13 metros en diámetro, donde hay las 5 altares y el fuego sagrado que quema en el centro. ¿En la India? No, este es Anasasi. Huicholi, perdón, Huicholi. esta es la Anasasi. Lakota. Esa tradición de la kiva viene de Norteamérica, fue llevado a México. Viene de la copa. No, Sí. a ver, esto es de origen Anasazi, y luego Anasazi es una cultura que existió en el norte de América hace mucho tiempo. De los Anasazi se desprende los indios Copis. yaquis y los copis que adoptan la kiva. Se pierde la kiva hace 80 años y luego el indio Tigre Pérez tiene un sueño, es lo que nos cuenta Heriberto Villaseñor. El indio Tigre Pérez tiene un sueño donde sueña que todas las culturas del mundo están abrazadas y bailando. Entonces este sueño es la kiva y a partir de él es que se vuelven a hacer las kivas. Sí.
Y es la primera vez que una kiva se va hacia juntos con las culturas de la India en el 2019. Un evento histórico. Primera vez en la humanidad. ¿Se van a juntar todos? ¿O no? Nos vamos a juntar todos. Nos estamos juntando, así como hay la globalización capitalista, nos estamos juntando también nosotros. Eso. Y les vamos a ganar. Es para orar, es oración. Sí. Sí. Pero estamos viendo, en las kivas que se han hecho, se está viendo que tiene acciones inmediatas y prácticas. Los pueblos que no se conocían se conocen, o los que tenían conflicto y hace mucho tiempo no se hablaban ni siquiera, se hermanan en el 4 y 3 días de rezo en los que todo el mundo se abraza y canta. No puedes, digo yo, ¿no? Que la vida se baila. Una vez que bailas con tu vecino, no puedes salir a matarlo, ¿verdad? Una vez que lo abrazas todo 4 días y 4 noches celebrando y cantando los nombres divinos, no puedes salir a golpearlo, ¿no? Entonces ha habido muestras cuantificables, ¿sí?, de los beneficios prácticos que trae una vez que se celebra una kiva en un lugar donde por lo regular son sitios o han sido sitios de conflicto. Él es apache, ¿no? Él es el indio, ¿no es Toro Sentado, el Sí. de la carta? Todo sentado. Sí. Sí, de Sí. la carta es, Sí, es de apache. la Sí. carta Sí, del muy, Grande. muy famosa, muy célebre. Sí. Sí. Sí, fuertísimo. Ahí queda como un testimonio, ¿verdad? Y lo más lindo es estos pueblos ancestrales en América, en México, Centroamérica, aún viven, aún preservan mucho de su Como que aún viven, maravilla. pues vivirán porque son perennes. Pues sí, no son remanentes del pasado, son vigencias. Nosotros somos el fruto del pasado y somos pasado y presente. Y también es notable que el colonialismo, cuando vienen los españoles, es algo muy simple. Coger oro, llenar barcos e irse corriendo o quedarse con la tierra también. Claro. Pero hoy el colonialismo va detrás del petróleo, detrás de las montañas, de los ríos, prácticamente. De los Sí, seres del sol, humanos, hay impuestos la sobre el sol. mercancía. En ese momento sí es, por eso dijeron los pueblos ancestrales, dijeron, hemos roto el silencio de 500 años de observar qué hacen ustedes, nos dimos cuenta, solo juntos vamos a poder solucionar algo, Y nosotros solo no lo podemos. Y no solo rescatar lo nuestro, sino rescatarlos también a ellos, porque la solución para los capitalistas, ese 1% terrible, también son nuestra comunidad, también son nuestros hermanos, pero se han distorsionado, se han desviado, se han alejado, y digo, los magnates se están suicidando, porque eso es, o sea, ¿cómo se puede llamar sino un suicidio al que tontamente cifra toda su vida y sacrifica a su familia, su vida y todo por el dinero? Un dinero que no se va a llevar y que al final es exitoso, va a fracasar porque no se lleva nada, ni vivió, ni amó su familia, ni amó a los seres humanos, ni disfrutó la vida y se lleva nada. Se boicoteó la vida solo. Claro, claro, por eso también a ellos tenemos que salvarlos. Tenemos que pensar en ese 1%, son nuestros hermanos, hay que amarlos, pero hay que aclarar su tontera también, ¿verdad? Porque tenemos que decir, no, hermanito, tú no eres exitoso, entiéndelo bien, es fracasado y te estás suicidando. Y no eres una persona que está trabajando mucho, eres un adicto también al dinero. Es una adicción, el dinero es una adicción. Y se vuelve crimen cuando esa acumulación es a costa de sus propios hermanos. El diputado Daniel César Daniel González Madruga. Madruga hizo algo de esto, presentando juntos con su esposa los derechos de la madre naturaleza al Senado, a la Cámara de Diputados de México, y lo aceptaron. Está de ley. Existe hoy en día en México una de las únicas ciudades del mundo que tiene los derechos de la naturaleza escrito con unas 50 páginas de parágrafos. Sí, pero detalles. en México se pueden tener las leyes Muchas leyes. mejores y no las cumplen. Entonces como si
no se tuviera. en todas partes, pero si no los tenemos ni siquiera escrito. No, claro, es algo, sí, es cierto. Nada. Sí, sí. Sí, y esa es la idea de esto, que uno se acerca a las diferentes personas, a los alcaldes, a todos, a los industriales, las educadoras. Si usted está de acuerdo con esto, ¿por qué no hacemos este rezo? Un acuerdo. Un acuerdo, Y comenzamos. manifestarlo con una expresión a Dios Padre y Madre. Sí. Sí, es importante y pienso que se puede hacer. Sí, Claro. ¿Tú conoces este artículo 18 de la Constitución de la Ciudad de México que reconoce a la tierra como un sujeto de derecho? Voy a mencionar porque algún día me compartieron la ley de interculturalidad. Sí. Bueno, esta ley quedó inscrita en la nueva Constitución de la Ciudad de México, que fue lo que resultó a partir del... Sí, eso fue lo que... Te la voy a mostrar ahorita. Eso fue lo que resultó a partir del primer encuentro internacional por los derechos de la madre tierra que celebramos en México el año pasado, con la presencia de grandes activistas de todo el planeta como Leonardo Boff, que por eso nos encontramos el año pasado tú y yo en el hotel de Leonardo, ¿te acuerdas? Sí. Fue porque Leonardo estaba a punto de dar la conferencia allá. Sí. Y bueno, Vandana Shiva, quien ha estado al frente de esta defensa por las semillas en la India desde hace varias décadas. Sí. Y bueno, Sambhu Chetri, quien es ministro de la felicidad en Bután, y que también, bueno, recibió la invitación y probablemente también nos acompaña a la Kiva. Manari Ushiwa, quien es un líder zápara del Ecuador, quien sacó a las petroleras de su país, también posiblemente. Y a partir de todo esto y muchas otras personas que ahorita no recuerdo si justo no mencionarlas a todas, pero a partir de eso fue que logramos que se generara incidencia política, presencia, digo que no es lo mismo que organizaciones no gubernamentales de todo tipo se reúnan, expertos también. Quisimos desvestir un poco la imagen de la defensa de la tierra como una idea hippie, digámoslo así, ¿no? Ahí vienen estos a rezar y a cantar otra vez, sino a ver, hay organizaciones de talla internacional y gente con autoridad moral a nivel mundial que dice que la tierra está viva y que es un sujeto de derechos. A partir de eso se logró que en la Constitución de la Ciudad de México se implemente el artículo 18 que hoy está vigente y que espera por una ley secundaria para que se pueda determinar precisamente qué quiere decir que la tierra tiene un derecho. Por ejemplo, el derecho a que renueve sus procesos naturales, es un derecho de la tierra. Que no se pierdan los límites entre la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y que una semilla que es el símbolo del poder de los pueblos ancestrales y de la humanidad en general, ¿no? La semilla es el verdadero poder político y espiritual de la gente hoy. Tiene derecho a mantener por ejemplo, su identidad genética, ¿sí? A que no se le altere, ¿no? A que no se le llame a eso patente, ¿no? Nosotros no decimos que no es un patentado, que es un atentado nada más. De acuerdo. Es una ilusión más, es una de las fronteras capitalistas de pretender ser dueños de qué. De nada, el único dueño es Dios. ¿Conocen el origen de la palabra patente? ¿No? La reina de España dio un papel a Cristóbal Colón, donde tu pie pisa se vuelve territorio de España. Este se llama el patente que él tenía. Y con esto se sembró la idea de poner las patentes, pisar y todo el lado. ¿Qué hacemos? Bueno, No dejarse pisar. me parece que la conversación se logró. Me parece que, bueno, sería de 5 minutos para tomar, si les parece, acuerdos en acciones. Porque, bueno, sabemos que todo el mundo aquí es súper pilas en el trabajo que realizan. Si gustan, adelante. Para mí, yo que estuve en muchas de esas reuniones, Eso. yo vi un sacerdote de la iglesia, practicante y activista, que se identifica con la causa de los pueblos ancestrales. Ellos han visto muy poco y son desconfiados.
En la India también, colonialismo, misma historia, el cristianismo vino con el colonialismo. Pero es muy revolucionario y se hace mis pelos pararse. Los dos son muy revolucionarios. De que eso es un momento, así como la teología de la revolución era un nuevo arranque hacia algo, ahora es una revolución a la espiritualidad universal que nos va a unir con todos estos esfuerzos y que me parece, yo sé cuánta gente escucha a usted por su lucha social que ha hecho en México, que es espectacular, y un ejemplo porque seguimos tejiendo de aquí en adelante. Si vamos a tener tiempo de tener muchos encuentros en esta vida, eso Dios solo lo sabrá. Claro. Pero el tejido sigue. Sí. Entonces, como un paso, La construcción del reino de Dios. un paso práctico que yo podría sugerir, que a través de ti seguimos comunicando todos los materiales que hay, todas las actividades que hay, y cada uno en su diversidad. El espíritu crea la diversificación, me gustó mucho. El poder crea la uniformidad, que no la queremos la diversificación. Entonces, eso es algo que se pueda abrir a través de nuestra reunión, que el pueblo cristiano lo necesita mucho, porque el pueblo cristiano en América Latina crea un poquito más al Cristo que a la televisión. No lo saben muy bien por dónde meter más, sobre todo cuando se contradicen, ¿no? El padre García Herrera, que me visitó mucho en Colombia, que era del Minuto de Dios, un gran trabajador social. Entonces nosotros hablamos siempre esto de que el cristiano, o lo que quedó del cristiano, necesita apoyo en este sentido, porque por un lado somos cristianos, por un lado somos adoradores de nuestros pueblos ancestrales, ¿no? Pero ¿podemos llegar a ser esto una cosa? Claro que sí. Y yo creo que Papa San Francisco también hizo un buen inicio con sus declaraciones en Bolivia que hizo, y pidiendo disculpas. Y yo escribí una carta al Papa Francisco donde yo, en base de su encíclica, que la novena. La novena. Y yo dije, hay una cosa que falta ahí, que ustedes anuncien, reduzcan el consumo de carne, paren el maltrato de los animales industrializados, vuelven a sus granos, como salen de la tierra, porque eso es donde a la hora de la comida cada uno, eso no es participar en un nuevo paradigma. Entonces, esta carta yo la escribí, pero la verdad que todo eso ya se pronunció, es una muy buena base. Sí. Ahora necesitamos nosotros los activistas, porque el Papa no va a volver cada mes aquí para hablar de estos temas. Claro. Sí. Quería agregar nada más en la lectura de los artículos como quedaron en la Constitución de la Ciudad de México para que nos queden bien aquí claros. Y bueno, Alejandro, que tú estás muy metido en eso. El derecho, bueno, es el artículo 18, les voy a leer el inciso 2 y 3 nada más. Queda así, inscrito ya y vigente en la Constitución de la Ciudad de México. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizada por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. Y el artículo 3 dice: para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá como objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza, así dice, lo cual es un gran logro, conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos. Es decir, el río tiene derecho a fluir, a estar limpio, a que no le echen basura, a que no le echen aceite ni contaminantes de ninguna empresa. Lo mismo la montaña, lo mismo el aire tiene derecho a correr libremente, a que no me la contaminen, ¿sí? Lo mismo el sol, a que no me lo cobren por impuestos,
¿no? Etcétera. Entonces está considerado acá. Yo tenía una inquietud en relación a la pregunta que Carmen planteó, que ella trabaja con comunidades campesinas, ¿verdad? Así es. Y ella pedía ayuda en relación a cómo involucrar la fe para trabajar. Era esa la inquietud inicial que usted tenía, ¿verdad? Entonces no sé si ese punto ya se aclaró y si ella pudo recibirla. No sé si usted recibió la información que quería o si algo quedó pendiente en relación a cómo podemos guiarla. Yo personalmente a ella en particular le ofrece contacto a través de ellos que están aquí, que pueden llevar los psicólogos de la psicología perenne, de la huida terapia, para llevar la huida terapia de la paz mundial que está en las cárceles ya de todo el México, para también presentarlo en algunas de sus agrupaciones para ver cómo reaccionan, cómo lo sienten. Okay. Eso es algo que me surge ahí. Okay. Podría ser una forma. Sí, el contacto es con nuestro hermano Superman, ¿verdad? Sí, Ok. sí. Y también si quieren ahí les puedo poner Sí, en perfecto, gracias, Doc. Okay. En la concientización del Pacto Mundial Consciente, nosotros llegamos a concluir que nuestra única arma, por decirlo así, dentro de la concientización, es el boicot a los productos dañinos y a los productores de las cosas dañinas. Y las empresas. La única forma que ellos escuchen es cuando lo sienten en el bolsillo. Sí, claro. Hermana, ¿usted quiere decir algo usted? Pues me siento muy motivada, animada con todo lo que han compartido, el poder conocer sus trabajos, que me parece es un gran esfuerzo de defensa a la vida. En general, podemos hablar cuando nosotras compartimos esa experiencia de Dios, pues lo hacemos desde esa conciencia, me parece, de que Dios se hace presente en todas estas realidades y situaciones, en las personas, en la tierra, en nuestra casa común que el Papa hoy llama también, y nosotras desde hace mucho tiempo. Y pues me siento animada a seguir creando esa conciencia, porque nosotras igual venimos haciendo esta reflexión como vida consagrada ya desde hace unos 20 años, que venimos creando esa conciencia de los cambios de hábito en nuestra conducta, ¿verdad? Como mujeres consagradas, pero vamos en ese proceso. Es muy difícil desaprender los vicios. Entonces creemos que nosotras tenemos incidencia en población, ¿verdad? En diferentes espacios donde nos movemos, pero sí es muy lenta el crear esa conciencia, el tener la conciencia ciudadana del espacio donde yo habito, incluso pues de la presencia de Dios, ¿verdad? Que Él pues camina con nosotros y nosotras es parte de nuestra historia, pero es todo un reto, así lo percibo yo, y vamos, pues me alegra poder conocer todo su trabajo, todos sus esfuerzos a favor de estos derechos de la tierra, y sobre todo la sabiduría de nuestros pueblos originarios, podemos decir, ¿verdad? Entonces pues les agradezco mucho, y ojalá que podamos seguir en estas relaciones, ¿verdad? Buscando juntos. Y bueno, yo diría que mi compromiso, creo yo suscribo todo esto, Te voy a hacer llegar. Suscribo, no, pues ya lo tengo aquí. Ah, sí. Suscribo todo esto, yo no le pongo un pero a nada. Lo único que yo creo que diría, fíjate, sería que tenemos que iniciar efectivamente una revolución espiritual de la conciencia, con una incidencia en política, económica, social, en todos los ámbitos de la vida. Si no aterrizamos, entonces esto se queda en el aire. Y Jesús inició una revolución de las conciencias también, proyectándonos a todo esto hermoso que estamos diciendo aquí, pero también concretando. Si Jesucristo no hubiera aterrizado estas propuestas, no lo hubieran matado.
pero tampoco hubiera hecho nada. Él decía, si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Pero si cae en tierra y muere, entonces da fruto. Eso es un mensaje hermosísimo, universal. Y yo digo, sí lo suscribo, y me gustaría mucho, y también, quizá también a la hermana, poder algún día pues asistir a uno de estos eventos y desde luego seguir compartiendo, ¿verdad? Porque tenemos que seguir alimentando esta espiritualidad universal, tenemos que irnos encontrando en lo que nos une y no viéndonos como extraños, sino viendo como algo del proyecto presente de Dios. Yo así lo veo. Y también me siento muy contento, como dice la hermana, por haber tenido este encuentro, y me gustaría que pudiéramos hacer otros encuentros con la Casa del Líbano, por ejemplo, y con otras espiritualidades. Yo fíjense que el libro que les empiezo a regalar es un libro muy pequeñito, pero lo dedico a ustedes también. Ahí están, sí, ahí están, van a ver, si me permiten lo voy a traer. Sí, gracias. Los traigo para que vean que está ahí. Sí. Gracias. Paula es mi asistente. A Pau nos ayudó a que esta reunión se realizara. Gracias, Pau, que llegaste.